Buenos días, damas, caballeros. Bienvenidos a este webinar en vivo. El día de hoy me tocó compartir la ponencia con mi estimado colega y amigo Esteban Estrada. Buenos días, Esteban. Bueno, dentro de la firma ha preparado una serie de webinars que los estaremos transmitiendo durante lo que resta del año, ¿verdad? Esto con la finalidad de hacer un poco más efectivas las deducciones y mitigar en cierta manera el impacto fiscal que pueda repercutir este año, ya que, como ustedes saben, ha sido un año totalmente difícil. La duración del webinar es aproximadamente 45 minutos. La sección de preguntas y respuestas únicamente por correo electrónico. Al final van a aparecer los correos electrónicos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de lo que es la deducción de créditos incobrables y las pérdidas fiscales por amortizar. Bueno, en materia de créditos incobrables, recordemos que el artículo 25 marca, en la fracción quinta, marca como una deducción autorizada, las pérdidas incobrables. Por su parte, el artículo 27, fracción 15, nos marca los requisitos que debemos cumplir para acceder a esta deducción fiscal. Prácticamente el artículo 27 nos marca dos momentos para la deducción de la cuenta. Uno es en el plazo de prescripción, o bien antes de la prescripción, si hay una notoria imposibilidad práctica de cobro, que es lo que vamos a estar analizando en su momento. Ok, prescripción de un crédito. Recordemos que el artículo quinto del Código Fiscal de la Federación nos marca que cuando una ley fiscal no contenga alguna disposición o algún lineamiento, nos vamos a ir supletoriamente, es decir, a una disposición del derecho fiscal común. Entonces, bajo este concepto, el crédito incobrable lo podemos definir como una imposibilidad jurídica de reclamar el pago del mismo. Bueno, analizando lo que es la prescripción del crédito. Si bien es cierto, un documento como es un CFDI por ventas al menudeo, el Código Comercio nos menciona que la prescripción es 1 año después de efectuada la venta. En ventas al mayoreo, 10 años, de acuerdo al artículo 1047 del Código Comercio. Ventas a no revendedores 2 años después de entregados los objetos, y este viene marcado en el Código Civil Federal. Servicios de hospedaje y alimentos 2 años después del hospedaje o de ministrar los alimentos, de acuerdo al artículo 1161 del Código Civil Federal. Ahora bien, si ustedes tienen algún tipo de documentos que lo deben de tener el CFDI, que fue la acumulación de su ingreso, y adicionalmente le agregan un título de crédito, por ejemplo, el cheque, que ya me pagaron la cuenta por cobrar y por X motivo el cheque no lo hice efectivo, dice que la prescripción son 6 meses después de concluir el plazo de presentación para su pago. Recordemos que los cheques tienen un plazo para presentarlos al cobro. ¿Sí? Esto viene marcado en el 181 y 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. O bien, si le anexan un pagaré al CFDI, la prescripción es 3 años después del vencimiento, artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí voy a hacer énfasis en el pagaré debido a que ciertamente casi todas las facturas se les ha anexado en la parte de abajo, se les ha insertado el pagaré, pero básicamente cuando analizamos estas cuentas incobrables, el pagaré no cumple con todos los requisitos que marca la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sí? Entonces, si no cumple con todos los requisitos, me tengo que ir a lo que es los CFDIs y al Código de Comercio o bien al Código Civil Federal. Recordemos que
casi siempre cuando hay un CFDI que le agregamos el pagaré, quien firma el pagaré bien es un empleado o quien va por la mercancía o quien va a recoger. Y recordemos que si es una moral, no tiene la capacidad jurídica o no tiene la representación legal de dicha moral. ¿Sí? Entonces es bien importante cuando analicen el crédito incobrable, si es a través de un título de crédito, hay que ver que cumpla con todas las especificaciones que marca la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Si no, entonces nos vamos a tener que ir al CFDI como ventas, ya sea al mayoreo, que es la más común, o al menudeo cuando el cliente final sea el consumidor final, vaya la redundancia. Entonces hay que tener un poquito de cuidado aquí con esta situación. La otra parte es la notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Sí? ¿Cuándo va a haber notoria imposibilidad práctica de cobro? La fracción A del artículo 27, fracción 15, nos marca que cuando son menores a 30,000 UDIs, aproximadamente la UDI anda en 6.49, es decir, créditos menores a 194,700 pesos, cantidad que varía de acuerdo al valor de la UDI al momento de la prescripción de la cobranza. Vaya. Nos marca la norma que es un año de incurrir en mora, y se informe por escrito al deudor y al SAT. Estos ahorita los vamos a analizar un poquito. Entonces, recordemos que si nosotros tenemos un crédito o ofrecemos un crédito a alguien, pues debe haber previamente una solicitud de crédito donde se estipulen las condiciones del crédito. Por ejemplo, si una empresa da 45 días de crédito, a partir del día 46, ahí corre el plazo para considerar el año que incurre en mora. ¿Sí? Con el público en general. Con el público en general, aquí nos marca otro lineamiento. Dice que entre 5,000 pesos y 30,000 UDIs, es decir, entre 5,000 y 194,700, únicamente el requisito es que se informe a las sociedades de información crediticia. Esto es básicamente que des aviso al buró de crédito. ¿Y por qué marca con el público en general? Porque estas personas no realizan actividades empresariales, por lo tanto no van a acumular en su momento el ingreso y el castigo, como lo quiere poner el SAT, es pues mínimo darlo de alta en el buró de crédito, que tenga una repercusión. Y aquí viene otro de las fracciones, es créditos mayores a 30,000 UDIs. Entonces, en créditos mayores a 30,000 UDIs, de 194,701 pesos en delante, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es haber demandado judicialmente el pago, o sea, ni siquiera que haya una sentencia, nada, únicamente haber demandado o que se inicie el procedimiento arbitral convenido para su cobro, es decir, que ya haya un procedimiento arbitral donde ya se estipule cómo se va a cobrar esa cuenta por cobrar, váyala. Y además de esto, debo cumplir el requisito de informar por escrito al deudor y al SAT. Informar por escrito al deudor, recordemos, no marca algún lineamiento específico de cómo lo debo hacer. Básicamente con un correo electrónico que yo le mande al deudor, con esto yo estoy cumpliendo el requisito. Y al SAT, recordemos que al SAT, que ahorita la vamos a ver más adelante, hay que avisarle al SAT a más tardar el 15 de febrero del 2021 de los créditos incobrables que voy a meter en el año del 2020. ¿Sí? También nos marca cuando hay quiebra o concurso mercantil. Cuando hay quiebra, únicamente que haya una sentencia que ya declare concluida la quiebra. ¿Sí? Por falta de activos o por lo que sea, pero que ya haya una sentencia de un tribunal donde ya la quiebra ya está concluida. O bien, cuando el deudor se haya declarado en concurso. Entonces, en quiebra o concurso, únicamente contemplando estos requisitos, yo puedo acceder a mi deducción por cuenta incobrable. Entonces, las instituciones de crédito se considera que existe notoria imposibilidad práctica de cobro
cuando la cartera sea castigada de acuerdo a las disposiciones de Comisión Nacional Bancaria de Valores. Recordemos que para todos los que son regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ellos sí tienen específicamente una metodología específica para considerar una cuenta incobrable. Cumpliendo con esa metodología, inmediatamente puedo hacer uso de la deducción por créditos incobrables. Para efectos del ajuste anual, la norma nos marca que los contribuyentes que accedan a esta deducción lo considerarán cancelado en junio del año de su deducción. Es decir, a partir de julio del año de deducción ya no va a formar parte de un crédito para efectos del ajuste anual por inflación. Ok, de acuerdo a la miscelánea del 2020, específicamente en la regla 3.3.1.23, nos marca quiénes pueden ser relevados de presentar el aviso al SAT, ¿sí? Y únicamente podrán ser los contribuyentes que hayan optado por dictaminarse, ¿sí? Y dicha cantidad que van a deducir lo manifiesten en la conciliación, en el anexo de la conciliación contable no fiscal, exclusivamente donde dice pérdida por créditos incobrables. Entonces, todas las empresas que aún opten por dictaminarse y se dictaminen, no es requisito el presentar el aviso al SAT, siempre y cuando vaya y lo manifieste en el anexo de la conciliación contable no fiscal. Bueno, aquí a manera de ejemplo pusimos un escrito libre. Recordemos que no, de acuerdo a la ficha del anexo 1A, no hay un procedimiento especial más que un escrito libre, ir a mi portal y presentarlo, ¿sí? No hay un escrito definido como tal por el SAT. Entonces, ¿qué es lo único que debemos de hacer? Que cumpla con los requisitos del 18 del Código Fiscal de la Federación e informar a qué contribuyente le estoy aplicando la deducción por créditos incobrables. Únicamente, no hay nada más, es un escrito libre, como lo quieran manifestar, únicamente que cumpla requisitos del 18 del Código y que informe el deudor que lo estoy haciendo incobrable. Entonces, vaya, a manera de comentario, los créditos incobrables, pues por lo que acabamos de ver, traen muchos requisitos para su deducción, ¿sí? Ya sea por prescripción o por notoria imposibilidad práctica de cobro. Si ustedes ven, si nos vamos a la lámina de la prescripción y tenemos una venta al mayoreo por el cual no le agregué un título de crédito, la única es o hacerla más ágil con la notoria imposibilidad práctica de cobro, esto es demandando, o que haya incurrido en mora si es menos de la cantidad que ya vimos, o bien si no hice esto y no quiero esperar los 10 años, pues recuerden que las quitas y condonaciones también son una deducción autorizada. Únicamente que si hago una quita o una condonación, tengo que hacer un comprobante fiscal que es una nota de crédito. Y en la nota de crédito ya estoy tácitamente reconociendo que le estoy perdonando la deuda al deudor, vaya. Y sencillamente, si yo meto un crédito incobrable por esta cantidad, las gestiones de cobro pueden seguir mientras no esté prescrito el cobro, mientras el deudor no me haga efecto de la prescripción. Es decir, que todavía, aunque la haya deducido, puedo seguir mis gestiones de cobro. Dentro de la metodología que está siguiendo el SAT, oye, ellos dicen, oye, espérame, pues sí, ya incurriste en mora, ya está el año, pero demuéstrame qué gestiones de cobro has hecho, ¿sí? Es decir, no nada más, sí, ya cumpliste con los requisitos, ya está correcto. Lo único que están siguiendo dentro de su metodología del SAT es
demuéstrame qué gestiones de cobro estamos haciendo. Entonces, cuando tengan este tipo de créditos, hay que ver qué gestiones de cobro se hicieron y sobre todo documentarlos, guardar el correo electrónico, las comunicaciones, ya sea por medios electrónicos con el contribuyente, lo que sea, hay que guardar para demostrar, oye, que sí hice las gestiones de cobro y que básicamente no lo logré y por eso estoy accediendo a la deducción que marca el artículo 25 y con los requisitos que contempla el 27 fracción 15. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado. Hay que analizar la cartera, sobre todo este año que ha sido bastante complicado económicamente. Hay que ver si realmente puedo acceder, si lo puedo adelantar el proceso de cancelación del crédito fiscal. Recordemos que puedo hacer uso de la deducción, mas no me limita que ya no pueda ejercer mis acciones de cobro. Entonces, básicamente, analicen la cartera, vean realmente la cartera que ya está muy vencida, si se puede recuperar, y si no se puede recuperar, también analicen la quita o la condonación o vaya, lo que sea, para que el efecto del impuesto anual pues, se mitigue lo más posible. Bueno, con esto doy por concluida mi participación. En breve estará mi compañero Esteban hablando de las pérdidas fiscales por amortizar. Y ya por último, también recordándoles que todavía se pueden solicitar la disminución de pagos provisionales a partir del periodo de agosto a diciembre, únicamente que si lo quiero hacer por el periodo de agosto a diciembre, pues tengo que presentarlo a más tardar el 17 de agosto. Por mi parte es todo. Te cedo la palabra, mi estimado Esteban. Gracias, Alejandro. Y muy buenos días de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarnos, clientes, amigos. Pues continuamos con los efectos de la pandemia, ¿verdad? Seguimos en esta situación donde, pues, originalmente considerábamos que en un par de meses, 3 meses, ya nos íbamos a estar recuperando, íbamos a estar en nuestras actividades normales, pero pues aquí seguimos, ¿verdad? Y pues el tiempo se pasa y creo que ahorita es un buen momento para ver las alternativas que tenemos en nuestras empresas, para ver cómo amortiguamos o cómo llevamos esta carga fiscal al final del año, ¿verdad? Ya estamos casi en agosto, entonces ya de aquí a diciembre pues se pasa rápido, entonces creo que es un buen momento, por eso estamos llevando a cabo este tipo de pláticas para dar alternativas o ver alternativas para las empresas o los pequeños negocios de cómo sobrellevar esta época tan difícil, ¿verdad? Ya para entrar de lleno al tema, voy a hablarles un poco sobre las pérdidas fiscales. A ver si me ayudas ahí, por favor, Alejandro, para si le damos a la siguiente, por favor. Permíteme tantito, Esteban, no sé qué está pasando. Ahora sí. El tema de las pérdidas fiscales lo vamos a encontrar en el título 2 del capítulo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En los artículos 57 y 58. El artículo 57 nos indica la manera o el procedimiento que vamos a obtener una pérdida fiscal. Esta pérdida fiscal se va a obtener de la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las deducciones autorizadas que marca la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las deducciones autorizadas sean superiores a los ingresos. La pérdida fiscal también se puede incrementar
con la PTU que paguemos en el ejercicio. Puede darse el caso, por ejemplo, de que en el ejercicio tengamos una utilidad fiscal cuando los ingresos sean superiores a las deducciones, pero tenemos una PTU pagada y esa PTU pues, nos puede ayudar a que se convierta en una pérdida fiscal, ¿verdad? Puede darse el caso. Las pérdidas fiscales tenemos derecho a actualizarlas. La primera actualización se va a dar multiplicando el periodo comprendido desde el segundo mes de la mitad del ejercicio hasta el último mes del mismo. En un ejercicio regular, cuando ocurre la pérdida, sería diciembre entre julio del ejercicio, ¿verdad? Si hay un ejercicio irregular, sería diciembre del ejercicio entre el primer mes posterior a la mitad del periodo. Y esas pérdidas se pueden seguir actualizando, multiplicando el factor de actualización correspondiente al mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se va a aplicar. En un mes regular, al siguiente ejercicio tenemos derecho de actualizarla hasta junio del ejercicio donde vamos a amortizar dicha pérdida. ¿Cuáles son los plazos para poder amortizar las pérdidas? En el caso de personas morales y en el caso de algunas personas físicas, como lo vamos a ver más adelante, tenemos derecho a disminuirlas hasta en los 10 ejercicios siguientes en que ocurrió, hasta agotarla. Cuando la pérdida no se disminuye en el ejercicio y tuvimos derecho a hacerlo porque nos dio una utilidad fiscal, vamos a perder el derecho de hacerlo en ejercicios posteriores, nada más hasta por la cantidad en que pudimos haberlo realizado. Se puede dar el caso de que tengamos pérdidas acumuladas de 10 millones de pesos, por ejemplo, y en un ejercicio nos dio una utilidad de 1 millón de pesos y no ejercimos el derecho de amortizarlas. Entonces, ese millón de pesos, pues ya no tendríamos derecho de amortizarlo, de utilizarlo en ejercicios posteriores. El artículo 57 en el penúltimo párrafo nos indica que el derecho a disminuir la pérdida fiscal es personal y no lo podemos transmitir. Nada más el contribuyente en donde ocurrió la pérdida pues lo puede utilizar, ¿verdad? Y no lo podemos transmitir ni siquiera como consecuencia de una fusión. En el caso de escisión de sociedades, el mismo artículo 57 en el último párrafo nos indica que las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse se deberán dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas. Aquí hay un procedimiento donde se utiliza una proporción en que se divide el valor de los inventarios y las cuentas por cobrar de la empresa escindente. O se pueden utilizar los activos fijos cuando la empresa escindente realizaba actividades preponderantemente como actividad empresarial. No se incluyen en estos casos las inversiones en bienes inmuebles no afectas a actos preponderantes, ¿verdad? En el caso del tratamiento para la fusión, la sociedad fusionante solo podrá disminuir la pérdida en caso de fusión con cargo a la utilidad fiscal correspondiente al mismo giro o actividad donde se produjo la pérdida. No puede ser por otra actividad que hayan tenido, solo por la misma actividad donde se produjo la pérdida. En el caso de la fusión, se prohíbe disminuir la pérdida fiscal o parte de ella cuando provenga de fusión o liquidación, en los casos en que el contribuyente sea un socio o accionista. Es decir, aquí hay que cuidar que en la empresa funcionante no se apliquen estas pérdidas fiscales, ¿verdad? Esto nos lo indica el último párrafo del artículo 58. ¿Qué pasa con las personas físicas? También se pueden dar el caso de pérdidas. Aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque la autoridad pues siempre va a cuestionar a una persona física cuando tiene más deducciones que ingresos, pero pues sí se puede dar el caso, ¿verdad? Sobre todo ahorita en estas épocas donde no preveíamos esta situación y es probable que algunos negocios hicieron inversiones fuertes, hicieron compras fuertes y ahorita pues
no tienen ese ingreso suficiente. Pudiera darse el caso, sobre todo en esta época, ¿verdad? Entonces, para los distintos tipos de ingresos o de actividades para las personas físicas hay diferentes plazos y tiempos para poder amortizarlas. En el caso de los servicios profesionales, tenemos hasta los 10 ejercicios siguientes y solo se puede amortizar contra la misma actividad de servicios profesionales, ¿verdad? De acuerdo a la sección 2 del título cuarto. Es el mismo caso para actividad empresarial porque lo regula el mismo artículo 109, entonces solo tenemos 10 ejercicios para la actividad empresarial también, los 10 ejercicios siguientes y solo para la actividad empresarial que desarrollamos. En el caso del arrendamiento, este es un caso, digamos que un poco diferente porque regularmente las personas físicas que se dedican a esta actividad optan por la deducción opcional, ¿verdad? Entonces ahí es raro que se dé una pérdida fiscal, pero puede ocurrir cuando optan por aplicar las deducciones regulares del ejercicio, ¿verdad? En el caso en que obtengan una pérdida fiscal, en este caso solo se va a aplicar en el mismo ejercicio y contra los demás ingresos, excepto por los ingresos de actividad empresarial o ingresos por servicios profesionales. En el caso de la enajenación de inmuebles, se puede aplicar a los demás ingresos, excepto actividad empresarial y servicios profesionales. Ellos van a tener derecho de aplicarlo en el mismo ejercicio y en los 3 ejercicios siguientes, de acuerdo a lo que menciona el artículo 122 del ISR. Es una mecánica ahí especial para poder aplicar esta pérdida, donde se divide la pérdida fiscal entre el número de años de la fecha de adquisición y la fecha de enajenación, con un máximo de 10 años. El resultado es lo que vamos a poder amortizar en el mismo ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes contra otros ingresos. En el caso de los intereses, ahí nos dan derecho a aplicarlo durante los 5 ejercicios siguientes, de acuerdo a lo que menciona el artículo 134. Y se va a aplicar contra los demás ingresos, también sin poderlo aplicar contra actividades empresariales y contra servicios profesionales. Para la pérdida cambiaria, ahí la pérdida que pudiera obtenerse por una fluctuación cambiaria nada más nos permiten amortizarla contra intereses acumulables. Y esto puede ocurrir en el mismo ejercicio o en los 4 siguientes o hasta agotarla sin pasar de ese periodo, de acuerdo a lo que indica el artículo 143 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el último caso para personas físicas es en operaciones financieras derivadas. Nada más se puede amortizar contra las mismas operaciones y nada más en el mismo ejercicio, de acuerdo a lo que indica el artículo 146. Si la pérdida excede de la ganancia de un mes, esa diferencia la podemos disminuir en los meses siguientes, ¿no? Siempre y cuando sean del mismo ejercicio. En cuanto a la transmisión indebida de pérdidas fiscales, hubo unos cambios que se realizaron al Código Fiscal de la Federación en el ejercicio 2018, en el mes de abril, y estos quedaron plasmados en el artículo 69b bis del Código Fiscal de la Federación, donde la autoridad nos indica que se pueden determinar una presunción de que se están transmitiendo indebidamente las pérdidas fiscales. Y esto ocurre según las estimaciones de la autoridad cuando se debe a una reestructuración, en escisión o fusión de sociedades o por un cambio de accionistas cuando dejen formar del grupo al que pertenecían. Esta presunción quedó plasmada en las 6 fracciones siguientes que se encuentran en dicho artículo 69b bis, que me voy a permitir leerles. Cuando se obtengan pérdidas fiscales en alguno de los 3 ejercicios fiscales siguientes a su constitución, con un monto mayor a sus activos, y si más de la mitad de sus deducciones provienen de partes relacionadas.
Otro de los casos puede ser cuando obtengan pérdidas fiscales con posterioridad los 3 ejercicios fiscales siguientes a su constitución, donde más de la mitad de sus deducciones son por operaciones con partes relacionadas. La fracción 3 indica que cuando se disminuya en más de un 50% su capacidad material de llevar a cabo su actividad preponderante en ejercicios posteriores a aquel en que se declaró la pérdida fiscal. La fracción 4 nos indica que puede haber presunción cuando se obtengan pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en la que se involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad. Otra fracción nos indica que cuando se obtengan pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la ley del impuesto sobre la renta, antes de que se haya realizado al menos un 50% de su deducción. Y finalmente la fracción 6 nos indica cuando se obtengan pérdidas fiscales y se advierten deducciones cuya contraprestación está amparada con la suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas en el artículo, en la ley del impuesto sobre la renta, perdón. Aquí en estos casos, la autoridad va a notificar si consideran que hay una presunción de transmisión indebida de pérdidas fiscales, la autoridad va a notificar al contribuyente a través del buzón tributario dicha presunción de transmisión de pérdidas indebidas. El contribuyente pues va a tener que desvirtuar esta situación también ahí mismo en el buzón tributario. Pues ahí tiene que adjuntar una serie de documentos y de pruebas para poder desvirtuarlo. Si no puede desvirtuar este asunto, la autoridad lo va a poner en un listado de contribuyentes que no desvirtuaron dicha situación, y lo que va a ocurrir es que les van a cancelar o restringir temporalmente los certificados de sello digital. Si finalmente el contribuyente aclara o desvirtúa esta situación, pues ya le permiten utilizar sus certificados nuevamente, y si no lo aclara, se procederá a la cancelación de los sellos, ¿verdad? También va a ocurrir la situación en que, pues obviamente esas pérdidas fiscales no se las van a permitir, y pues van a venir algunas sanciones, ¿verdad?, derivado de eso. Algunas consideraciones finales al momento de tener pérdidas fiscales por amortizar. Pues tener nuestros papeles de trabajo, ¿verdad?, tenerlos actualizados al cierre del ejercicio, donde vamos a amortizar las pérdidas, y contar con toda la documentación comprobatoria por si acaso nos toca alguna revisión, ¿verdad?, o alguna requisición de información, pues tener toda la documentación a la mano. El llenado del formato de la declaración anual, hay que considerar que para el 2019 hubo cambios en la aplicación, ¿verdad?, para llenar la declaración anual, y particularmente en el llenado de la sección de la amortización de pérdidas. Ahora ahí nos piden que vayamos indicando cada ejercicio en que obtuvimos una pérdida y la forma en que lo estuvimos actualizando. Entonces ahí nada más considerar que la información sí va a tener que ser por ejercicio en que haya ocurrido una pérdida, para ir llenando correctamente el formulario. También cuidar esto de la transmisión indebida de pérdidas fiscales que les acabo de comentar, según los cambios que se plasmaron en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Es importante también revisar esa situación cuando estamos ante una fusión, una decisión, alguno de estos situaciones donde el Código Fiscal nos indica que pudiera haber una situación de este tipo, ¿verdad?, de transmisión indebida, alguna reestructuración, etcétera. La actualización de las pérdidas, pues también es importante revisar la correcta aplicación de los índices
los INPC que estamos aplicando. Ya ven que hace poco cambió la nomenclatura de dichos índices, entonces nada más tener cuidado en que estemos utilizando los correctos. Y pues también ver o cuidar mucho toda esta correcta aplicación, porque pues hay sanciones, ¿verdad? El artículo 76 del Código Fiscal de la Federación nos indica que puede haber una sanción del 30 al 40% sobre la pérdida declarada que hayamos amortizado, ¿verdad? Si declaramos la pérdida, pero no la hemos aplicado o amortizado en los siguientes ejercicios, en ese caso no aplicaría la sanción, solamente cuando la aplicamos o la amortizamos, ¿verdad? Y ya por último, pues, comentarles que es muy probable que debido a todo lo que estamos viviendo sobre esta época de la pandemia, pues muchas empresas, muchos negocios van a tener seguramente años difíciles donde si bien a lo mejor en este año no ocurre la pérdida fiscal, pues probablemente el siguiente año se va a dar alguna situación de estas, ¿verdad? O también revisar lo que comentó mi compañero sobre la deducción de créditos incobrables, ¿verdad? Creo que sí es importante que revisemos ahí en nuestros papeles, nuestros negocios, alguna de Estimado estas Esteban, opciones. recapitulando un poco aquí sobre lo que estás hablando de las pérdidas fiscales, hay que reconocer que hasta 2008, cuando nace el YETU, la transmisión o la compraventa de empresas con pérdidas fiscales, pues era un negocio, ¿verdad? Llega el YETU, detiene un poquito ese negocio porque si no causabas el ISR, causabas el YETU, pero a partir de 2014, cuando el YETU deja de ser un impuesto, la transmisión o la compraventa de empresas con pérdidas se volvió a hacer un negocio, vuelve a funcionar el negocio y hay que tener mucho cuidado ahí, porque si bien, como dices tú, la ley marca que cuando transmito una empresa con pérdidas que le cambio a los accionistas, pues debe ser el mismo giro, ¿sí? Debe ser el mismo giro, pero tengo que validar dichas pérdidas fiscales, es decir, hay que hacer una evaluación de esas pérdidas de si realmente son efectivas. Otro negocio que me ha tocado ver es que empresas o te venden, tienen pérdidas fiscales y te dicen, oye, te vendo las que quieras, te las descindo. Pues sí, pero muchas veces las pérdidas fiscales no son reales y caen en una transmisión indebida. Hay que tener mucho cuidado ahí porque, como te comento, ya es negocio, ya se puede hacer, ya fiscalmente lo contempla la ley, únicamente que si lo van a hacer, no es que esté mal, validen las pérdidas, ¿sí? En cuanto a lo que comentabas de los papeles de trabajo, siempre tenemos la idea de que la prescripción de las facultades de la autoridad son 5 años. Ojo ahí, cuando hay pérdidas, pues contemplar los 10 años que la puedo amortizar para de algún momento llegar a, si una revisión de esas pérdidas, tener la documentación soporte con la que vaya a argumentar mi pérdida fiscal. Entonces, sí poner un poquito de hincapié cuando se vaya a hacer una de estas operaciones que sí, efectivamente están contempladas en ley, pero hay que validar las pérdidas. Así es, Alejandro, creo que son dos puntos muy importantes, ¿verdad? Porque creo que la autoridad pone mucha atención en esas dos situaciones, ¿verdad? De tanto cuando amortizas pérdidas, pues validar que efectivamente ocurrieron, y cuando haces una transmisión indebida o haces una reestructuración, pues también cuidar estos nuevos lineamientos del Código Fiscal, ¿verdad? Donde pues pudiera haber esa presunción por parte de ellos, y pues hay que atender eso, ¿verdad? Y estar preparados con nuestros papeles, etcétera. Efectivamente, no, recordemos que no únicamente presentando la declaración anual donde esté manifestada la pérdida, con eso tengo, sino tengo que tener toda la documentación soporte de dicha pérdida. También en el caso de cuentas incobrables, dentro de los lineamientos que el SAT ha venido siguiendo es, espérame, si me haces una cuenta incobrable, tienes que demostrarme que dicha ingreso ya fue un ingreso acumulable
y que provengan de tu giro. Es decir, por ejemplo, si yo le presto, se ha cuestionado mucho, si yo le presto a un empleado X cantidad de dinero y ese empleado ya no volvió, ya no lo encontré, pues bueno, yo creo que ahí tenemos que tener, a ver si tenemos los elementos como es un título de crédito que me haya firmado algo para poder hacer deducible esa cuenta. ¿Sí? Entonces hay que analizar muy bien ahorita que estamos a tiempo de ver el efecto en 2020 el efecto fiscal. Yo sé que muchas empresas, como tú lo mencionas, estimado, van a caer en pérdidas. ¿Por qué? Porque la situación ha sido difícil, pero hay empresas que realmente sí van a declarar utilidades. Pues bueno, hay que tratar de mitigar el impuesto sobre la renta, hay que hacer lo posible por deducir las cuentas incobrables ahí que traiga una cartera atrasadísima. Pues bueno, hay que documentar, hay que ver qué tenemos. El CFDI me sirve, sí me sirve, pero como lo vimos ahorita, los plazos son largos. Hay que tratar de acortar los plazos. Correcto. Muchas gracias, Alex, por tu aportación. Y les recordamos que todas las preguntas o los comentarios las pueden hacer a nuestro correo electrónico. A ver, Alex, si tú puedes moverle ahí, por favor. Permíteme tantito. Y también recordarles los próximos webinars, ¿verdad? El siguiente, ahí están nuestros correos para si tienen alguna pregunta o comentario. Los próximos webinars el siguiente va a ser el 5 de agosto, que son las nuevas reglas para pensiones de IMSS, con nuestro socio José Rodríguez. Y en el comité fiscal estamos organizando una serie de webinars de aquí hasta el mes de noviembre, todos relacionados con estos temas para, digamos que mitigar un poco el efecto del COVID, ¿verdad? Va a haber un webinar por mes y ahí les estaremos indicando a través del portal de la firma, de las redes sociales y por correo electrónico les estaremos enviando información para que nos acompañen también. De mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buen día. Alejandro, hasta luego. Hasta luego, mi estimado Esteban, y pues haciendo hincapié, analicen bien su balanza, porque luego traemos ahí una balanza con cuentas que realmente ni conocemos, y es muy clásico siempre. Cuando hay un nuevo contador, no es que yo entré de tal fecha hacia enfrente. Bueno, pues eso no los limita a irse hacia atrás, a analizar la cartera, documentenla bien lo más posible, la factura, si hay una solicitud de crédito, qué plazo se les dio para empezar a ver si la mora. Entonces, hay que tratar de ver el mejor esquema, hay que ayudar al contribuyente en la medida que seamos capaces de mitigar el impuesto sobre la renta. Créame que el contribuyente lo va a agradecer. ¿Por qué? Porque pues, básicamente es flujo de efectivo. Correcto, estimado. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias.